Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta última conferencia extraordinaria que cierra Bueno, en realidad mañana habrá la conferencia de clausura, pero esta es la última conferencia extraordinaria de la cuarta semana de la 34ª edición de los cursos de verano. Créanme si les digo que para mí es un honor, un privilegio presentar a María Dueñas, que además ha tenido la gentileza de dedicarme su último libro. Bueno, se lo ha dedicado a mi mujer, porque se lo he pedido. Pero es lo mismo. Y además, bueno, yo vengo a hablar de su libro, no vengo a hablar de otra cosa, ¿no? Para nosotros es un honor que esté aquí y me hace mucha ilusión presentarla por varios motivos. Primero, porque es compañera, es profesora universitaria, lo quiero poner en valor, es profesora titular de Filología Inglesa en la Universidad de Murcia, aunque ahora se dedica a tiempo completo a la creación literaria, ¿no? Pero bueno, pues a mí me alegra mucho tener compañeros de universidad tan brillantes como tú, María. Me parece estupendo. Es difícil presentar a María, ¿no? Porque realmente es pues lo que llaman un boom editorial, ¿no? O sea, su ópera prima, ¿no? El tiempo entre costuras, ha vendido millones de ejemplares, traducido a múltiples idiomas. Es un libro muy relevante que yo creo que será trascendente en la historia de la literatura del siglo XXI y trata un tema muy oportuno y pertinente porque está en un curso nuestro, en el taller de inmigraciones, y habla de la inmigración, de las personas o la inmigración. Y le comentaba que para nosotros el libro fue muy familiar porque tenemos familiares que estoy seguro que se conocían con tus familiares. Seguro. Que era la vida en el protectorado español, en Tetuán, ¿no? Que fue un momento pues muy singular de la historia de España, un momento en el cual además yo creo que bueno, pues España tiene esa manera de colonizar o de estar en otros países diferentes, generando estructura, generando yo creo que cohesión territorial y generando cultura, y de hecho si vas al norte de Marruecos, lo que era el antiguo protectorado, la presencia española sigue siendo muy activa y culturalmente importante, no se ha laminado, ¿no? La metrópoli, ¿no? Ha habido siempre, yo creo, esa función de mestizaje, ¿no? Entonces, pues bueno, María, darte las gracias. Muchísimas gracias por estar aquí en la Complutense, que además es su casa, ella se licenció en la Complutense, sí, su alma mater, y un honor, un privilegio. Yo ya me callo, te dejo a ti que intervengas, yo me voy abajo. Y de verdad, un placer. Muchísimas gracias, de verdad que la alegría es mía y gracias por tenerme aquí. ¿Se oye bien? Creo que he encendido el micrófono. ¿Se oye? Sí, vale, perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias. No sé si quitarme la mascarilla, ¿sí? ¿No hay problema? Vale, porque yo creo que se me va a entender un poquito mejor. Bueno, muchísimas gracias a estos 54 ediciones ya. Hemos dicho 54 ediciones de estos cursos de la Complutense, cursos de verano en el Escorial. Es para mí una enorme alegría estar aquí hoy y participando en los cursos en general, todo lo que sea promover que no paremos de reactivar la educación a través de canales un poco menos curriculares, pero igualmente valiosos. Es siempre una alegría y después de una manera más particular, acortando el foco, participar en este curso Relatos entretejidos, archivo y ficción. Bueno, ese es es que tengo aquí la pantalla y estoy reubicándome. Participar en este curso sobre migrantes invisibles en Estados Unidos con esta charla mía sobre cómo entretejer ficción y recuerdo y ficción y archivo es doblemente feliz el momento porque me reencuentro con amigos, con colegas y con gente que ha significado mucho en un momento de mi producción. Voy a ver, aquí tengo esto. Bueno, voy a basar sobre todo esta charla en una de mis novelas, en Las hijas del capitán, que es la que más se encuadra en el ámbito que tratamos en este curso de emigración a Estados Unidos. Pero por ponernos en antecedentes de cómo me relaciono yo con el pasado a través de archivos, a través de fotografías y de memoria, me voy a retrotraer unos minutos al origen de mi carrera literaria,
a la escritura del tiempo entre costuras. Antes de tener... Yo soy una escritora tardía. Me decidí a escribir una novela cuando ya tenía los 40 años cumplidos, sin saber del todo dónde me metía y sin anticipar en ningún momento que aquella primera novela me iba a hacer abandonar mi carrera académica para volcarme en la literatura y en mis novelas. Yo no conocía a nadie en el mundo editorial, no tenía la menor idea de cómo funcionaba el circuito, mi trabajo profesional iba por otras vías, pero lo único que tuve claro era que quería escribir una novela con la mirada vuelta a parte del universo de mi propia familia. Antes de tener una idea de cuál iba a ser el argumento, de quién iba a ser la protagonista, de que fuese a hablar de espionaje, de guerra civil, de Segunda Guerra Mundial, antes de tener nada de eso en mente, mi único objetivo era volver la mirada a algo que yo había tenido en mi memoria sentimental desde siempre, que era ese mapa de Marruecos que muestro aquí, el mapa del protectorado de España en Marruecos, que fue una situación administrativa de corte colonial que se mantuvo a lo largo de las primeras décadas del siglo XX. Ese era el mundo, aquí lo tenemos, no sé si lo veis en las pantallas, ese era el mundo al que yo quería volver, al Marruecos del protectorado y sobre todo, en principio a Tetuán, con algunos saltos a Tánger también. Desde que yo tengo memoria, desde pequeña en mi casa, siempre sigo recordando, mi madre murió hace 6 años, pero sigo recordando a mi madre todos los días hablándonos sobre Tetuán, porque necesariamente cada vez que evocaba su niñez, sus hermanos, sus padres, su colegio, cualquier pequeña cosa de los aconteceres más cotidianos, siempre su mente saltaba a aquel mundo que dejaron atrás, un mundo al que llegaron decenas de miles de españoles. Con el paso de los años algunos serían exiliados, sobre todo en Tánger, menos en Tetuán, pero la mayoría de ellos tampoco se consideraban emigrados. La mayoría de ellos fueron funcionarios, profesionales, emprendedores, gente de negocios, trabajadores más o menos especializados que, ante una España que no tenía demasiado que ofrecer, voluntariamente dieron ese salto al otro lado del estrecho para emprender un nuevo futuro. Mi abuelo era funcionario de obras públicas, era topógrafo y llegó muy joven, con su oposición recién sacada, llegó a Marruecos en lo que se llamaba entonces la pacificación, que es una cosa así, un poco tal, después del final de la guerra de Marruecos, para empezar a construir todas las infraestructuras que España dejaría en Marruecos en aquel tiempo. Y entonces hubo una convocatoria y mucha gente joven, como mi abuelo, que entonces tendría 20 y pocos años, decidieron optar a aquellas plazas, se les pagaba bien, era una especie de aventura, sin saber que aquel lugar se convertiría en su vida y formaría su familia y estarían hasta el año 57, justo después de la independencia de Marruecos. Volvió en algún momento mi abuelo a España, ellos eran de Córdoba, de Villa del Río, a casarse con mi abuela, que le estaba esperando. Cuentan las malas lenguas de mis primos que parecía que mi abuelo no tenía muchas ganas de volver y que poco menos que en una noche de fiesta sus amigos le decían: Manolo, tienes que volver, te está esperando Lorenza para casarte. Y él decía: bueno, ya cogeré el barco otro día. Y en una noche, después de una francachela, lo acabaron metiendo en el barco en Ceuta y ya la mañana siguiente amaneció en Algeciras y se dio cuenta de que tenía que ir en busca de su novia. Se casaron en Córdoba, Villa del Río, y volvieron, tuvieron a sus 5 hijos en Marruecos, y la quinta hija, la pequeña de aquella familia, fue mi madre, que nació en 1940. Entonces, para recuperar todo aquel escenario que yo tenía la convicción de que, no el escenario en sí solo, sino aquel universo, lo que supuso esa vida para decenas de miles de españoles, yo tenía la convicción de que aquello se estaba perdiendo. Quedaba en la memoria de los que lo vivieron y ya eran mayores y se estaban muriendo. Mi madre era de los más jóvenes y ya os digo que nos dejó hace unos años, y quedaba en algunos libros de historia,
quedaba en los miembros de la Asociación La Medina, que han sido heroicos en intentar rememorar todos aquellos aconteceres, pero en realidad no son más que una pandilla adorable de viejos nostálgicos. Y yo era consciente de que en la narrativa española contemporánea había muy poco sobre aquel mundo. Entonces me decidí a volver la mirada allí. Y para ello contaba, bueno, pues con las fuentes de información más canónicas. Hay un gran, bueno, aquí podéis verlo, postales, afiches, estos son los del pintor Mariano Bertucci, que es el gran pintor de Marruecos, folletos turísticos, y contaba también con la memoria sentimental de mi propia familia, ¿no? El otro día, cuando Jim me proponía buscar fotos de mi familia, la verdad es que casi todos los álbumes están repartidos en casas de mis tíos, algunos no encontraban, otros no estaban, otros tal, así que aquí hay un acopio de fotografías, casi todas infantiles, que he cogido un poco sobre la marcha, pero que nos vienen a mostrar un reflejo para mí entrañable y para vosotros, bueno, ilustrativo de aquel tiempo. Muchas fotos, como hemos visto antes en la charla de Cristina, que era muy de la época de las chicas, mujeres agarradas todas del brazo, caminando por la calle, que eso es muy de aquellos años 40, 50. Bueno, pues a partir de todos estos recuerdos, yo empecé a escribir El tiempo entre costuras. Es verdad que después la novela transita otros escenarios, otras inquietudes, otros momentos que no tienen nada que ver, pero en el fondo de ella para mí siempre está este Marruecos del protectorado, o este Tánger internacional al que saltan después, con el que mi familia tenía una vinculación más tangencial, pero que a mí me apasiona, y eso ha hecho que yo haya vuelto en mi nueva novela Sira a retomar aquel Tánger de sus años dorados del esplendor internacional. Y bueno, y a partir de ahí, de esta recopilación de memorias, de datos, de qué hacía la gente, de cómo se movían, de qué comían, cómo soplaba el aire, es que hasta eso recuerdo que me contaba mi madre, ¿no? Como el viento, hacía mucho viento, Tetuán está a 10 kilómetros del mar y siempre les llegan corrientes, y cómo les levantaba la falda del uniforme del colegio, el aire en las esquinas, todo eso, todos esos pequeños detalles, minúsculos a veces, pero a mí me sirvieron para, en ocasiones, crear ambientes, en ocasiones construir personajes. Yo recuerdo mi tía Paquita me hablaba de las matuteras, aquellas mujeres generalmente viudas o muy necesitadas que trapicheaban, vendiendo, comprando lo que podían para mantener a sus familias. Pues a través de esas memorias yo creé el personaje de Candelaria, la matutera, con lo cual ahí hubo esa vinculación de recuerdo, memoria, imágenes para crear el tapiz de fondo, pero también en gran forma, aunque no sé si se lo perciben los lectores, pero yo sí, el alma de la novela. Dentro de ella, y esto va a ser una anécdota y ya saltamos a lo que nos interesa, después con el tiempo me he dado cuenta de que aquellos archivos fotográficos, no los de Tetuán, sino archivos en general, han tenido un camino de ida y vuelta. Yo recupero en El tiempo entre costuras un personaje, Rosalinda Fox, que no es exactamente un personaje histórico, pero bueno, tiene su enjundia, que fue la amante del general Becbeder, que era el alto comisario de España en Marruecos en aquellos años, y yo rescaté sus memorias gracias al artículo de un periodista, de Domingo del Pino, que escribe mucho sobre Marruecos. Me hice con las memorias de Rosalinda Fox, que estaban en la Biblioteca Nacional, y a partir de ahí descubrí a un pueblo entero que esa señora a la que llamaban la inglesa de Guadarranque había sido una supuesta espía, porque ella decía que era espía, yo creo que no lo era, y la amante de un ministro. Y entonces hubo una escritora local de Guadarranque, en San Roque, al lado de Algeciras, Ángeles Chozas, que decidió hacer lo contrario, ir puerta a puerta del pueblo pidiendo a la gente los recuerdos que tuviesen sobre la inglesa, entre comillas, que era como llamaban a Rosalinda Fox. Y cuando consiguió un archivo de fotografías de ella, reconstruyó su historia, escribió un libro, hizo una ruta turística que me invitaron y yo compartí con ellos, y finalmente consiguió que pusieran el nombre de Rosalinda a un parque del pueblo, ¿no? O sea, convirtió, gracias al rescate de toda
todo este archivo fotográfico y de las memorias de los que trabajaron en su casa, a su servicio, del que fue su chofer, de las que fueron sus empleadas, de las que las asistieron después en los servicios sociales, porque acabó empobrecida totalmente y asistida por la, digamos, por la beneficencia pública, pues con todo eso recopiló una historia entera y digamos que puso a Rosalinda en su mapa. Bueno, esto es una anécdota simplemente. A partir del Tiempo entre costuras vinieron otras novelas. En 2012 publiqué Misión Olvido, que vuelve a tener también miradas hacia el pasado. Recupero a los exiliados españoles, a los republicanos que fueron aceptados y con enorme generosidad y asimilados a la vida académica norteamericana. Recupero las viejas misiones franciscanas que construyeron los franciscanos españoles a lo largo del Camino Real en la costa californiana. Recupero la España de los años 50, cuando ya Franco decide hacerse amigo de los intereses de Estados Unidos y viene Eisenhower a España en el año 59. 59 creo, corríjanme, sí, 59. Y bueno, recupero otra vez fogonazos de memoria sobre las que construir una ficción. En 2015 llegó La Templanza, una novela que habla de emigración y de aquella emigración de ida y vuelta de los indianos, gente que hacía dinero en las Américas, en este caso en la minería de la plata en México, y después retorna a España. Hablo del mundo del vino, del mundo del sherry, del jerez, de cómo en el siglo XIX se inicia todo este gran movimiento de venta del vino de Jerez en el mundo y todo lo que ello conlleva económica y cultural y socialmente. Y a partir de aquí, en La Templanza, empiezo a ser consciente, cuando investigo y me documento para reconstruir cómo habría sido la vida de un emigrante español en el siglo XIX, empiezo a ser consciente empiezo a ser reconsciente, porque somos conscientes en muchos momentos, de cómo la vida siempre nos la han contado los hombres, o se ha contado siempre desde el punto de vista de los hombres. Al leer biografías, piezas, ficciones, lo que fuese sobre emigrantes, siempre era un hombre el protagonista. Y después, en algún momento, en la letra pequeña o entre líneas o en algún apunte, siempre parecía alguna mujer, y resulta que es que después vino al pueblo y se casó con una moza y se la llevó, o se llevó a su madre, o se llevó a alguien de servicio doméstico, o le escribió a la madre: búsqueme usted una buena muchacha que me la quiero llevar. El caso es que al final las mujeres siempre estaban ahí, pero muy ocultas, muy escondidas, muy en la retaguardia. Y empezó a interesarme esa parte de la película que no nos habían contado casi nunca. ¿Qué fue de las mujeres emigrantes? ¿Por qué razones emigraban? Casi nunca lo hizo ninguna voluntariamente. Es verdad que los hombres eran los que daban el paso, los que tenían la iniciativa de irse. Pero es verdad que muchas mujeres, movidas por circunstancias familiares, arrastradas por padres, por hermanos, por hijos, incluso a veces, acababan yéndose también. Y esas eran las grandes silenciadas. Y a ellas quise yo rendirles un pequeño homenaje y dedicarles mi siguiente novela, Las hijas del capitán. Normalmente yo en casi todas las novelas, lo primero que tengo en mente, como decía al hablar del tiempo entre costuras, es el escenario. Primero decido dónde quiero situar las peripecias de la ficción y después empiezo a construir la ficción en sí. En Las hijas del capitán es el único libro que me ha sucedido al contrario. Primero tuve claro quiénes iban a ser las protagonistas, unas jóvenes emigrantes que se van además forzadas por la decisión del padre, que ellas no quieren, no tienen ningún interés en salir de su mundo, por muy humilde y casi miserable que fuesen, en un corralón del barrio de la Trinidad en Málaga, pero la voluntad del padre es la que las obliga, no es que les sugiera o les convenza, no, las obliga a irse, a abandonar su mundo y a dar ese gran salto transoceánico. Y aquí, como decía, Nueva York apareció un poco después, porque en principio
me planteé la idea de mandarlas a Argentina, cuál era digamos, el destino natural de tantísimos emigrantes españoles. Esta mañana nos hablaba Cristina sobre su tía Puri y hubo miles de tías Puris emigrando desde España. En mi propia familia también hubo gente que se fue a Argentina y que mi madre siempre recordaba cómo volvieron a Tetuán y a España en aquellos años 40 de posguerra nuestra tan terribles, que no había de nada, miseria y poco más, y ellos volvían de una Argentina espléndida con abrigazos, turbantes, regalos para todos. En fin, de eso hablo un poco yo también en mi novela más reciente, En Sira, con la visita de Eva Perón a España. Pero bueno, eso es otra cosa. Vamos a las mujeres emigrantes. Me planteé enviarlas a Argentina, pero después decidí que no, porque ya hay grandes historias contadas sobre emigraciones, mujeres que han emigrado a Argentina, contadas desde dentro de sus propias familias de forma maravillosa. Jorge Fernández Díaz, en su precioso libro Mamá, lo cuenta. Es un periodista argentino al que yo conozco bastante, que grabó cuando se dio cuenta de que su madre empezaba a tener Alzheimer, se sentó a grabarla y a lo largo de días y días y días llenó un montón de cintas contando a la madre el periplo desde que se fue de Asturias con 14 años y todas las vicisitudes que vivió hasta el final. O Andrea Stefanoni, que es otra escritora y librera argentina, amiga mía, que lo contó en La Abuela Civil Española, también el devenir de su familia desde un pueblo de León. Con lo cual yo sentí que no me iba a faltar ese pozo de realidad y de verosimilitud que ya contaron de una forma tan magnífica quienes lo vivieron dentro. Me propuse otros escenarios, incluso me planteé enviarlas a Australia, porque en los años 40, 50 hubo un movimiento por parte del régimen franquista y la Iglesia Católica para mandar mujeres a Australia. En fin, eso es otra novela que no creo que escriba ya en ningún momento, pero que me habría gustado escribir. El caso es que empecé a indagar sobre dónde podría mandar yo a estas mujeres. Y yo tenía alguna idea de la emigración española en Estados Unidos, pero no tenía la big picture, como dicen los americanos, ¿no? Me faltaban mucha información, pero seguí buscando, seguí documentándome y al final me di cuenta de que encontré mucha información, que toda la información me conducía al mismo sitio. Era esto, el libro de Invisible Immigrants, al álbum de La Colonia, a una web de Spanish Immigrants. Y primero no era consciente del todo, veía nombres que me empezaban a sonar familiares, pero ya llegó un momento en el que había unos nombres que se me repetían constantemente. Luis Argeo, que está por aquí, y James Fernández, que está por aquí también. Y bueno, tanta era la información que me proporcionaron y tan convencida estaba de que iba a ser ese el destino de mis personajes que decidí irme a Nueva York en busca de James Fernández. Un colega común, el profesor Malcolm Colpitelo de la Universidad de Arizona, nos puso en contacto y allí aparecí yo a conocer la calle 14, donde ya sabía que iba a situar a mis protagonistas, con todo lo que hubo a lo largo de ella en aquellos años, comercios, instituciones emblemáticos, la iglesia de Guadalupe, la Casa Moneo, ahí sitúo yo el modestísimo restaurante El Capitán, que será el negocio de mis chicas, que lo que fantaseé con este local, que es hoy día un pub irlandés. Les ubiqué una casta en esta esquinita, aquí estoy yo en la puerta, y todo esto ya lo hice de la mano de James Fernández. Aquí tenemos algunos recuerdos de mi primera visita, una fotografía en las escaleras de la Nacional, que es como la gran casa de los españoles en Nueva York, la Sociedad Española de Beneficencia, y allí fue, entrando en la Nacional, fue cuando allí con Max Vázquez, con Maximino Vázquez, es el hijo de los propietarios de otro negocio legendario que yo no llego a cubrir en mi novela porque es un poquito posterior, pero que estuvo allí durante décadas, la Iberia, y allí empecé a ver todas estas fotografías colgadas en la pared de fiestas, de encuentros, de celebraciones, todas las fichas de los inscritos, de los miembros, gente que trabajaba sin
grandes coberturas médicas, sin grandes coberturas sociales de ningún tipo, y que encontraban en este tipo de asociaciones, que a veces eran regionales, pero la nacional, digamos que era como un poco la transversal a todos, encontraban pues de todo, donde acompañarse en las alegrías, en las miserias, donde resolver problemas de cualquier tipo, desde médicos hasta trámites, hasta traducciones, o hasta, como nos contaba cuando hicimos la presentación en la Nacional después de las hijas del capitán, ¿cómo se llamaba Jim? Aquel señor que al final nos contaba llorando que a él le ponían ahí un plato de comida caliente todos los días, ¿no? Porque se centraban ahí, de ahí salían a buscar trabajo, si lo encontraban bien, y si no, siempre podían volver y comer allí, y tener un plato y una gente con la que hablar en su lengua y no sentirse tan solos en la inmensidad de la ciudad de Nueva York. Entonces, a partir de aquí yo empecé a ser consciente de que había una riqueza gigantesca de testimonio gráfico y de memoria viva. Entonces, a partir de este enlace con Jim, que es que no quiero, porque hasta aquí llevo una camisa roja y no quiero que se ponga más rojo todavía, pero es que me faltan palabras para agradecerle la generosidad, la complicidad, el afecto, la dedicación con la que me acogió y se sumó a este proyecto. Fue mi embajador, porque me llevaba por todas partes, mi conductor, mi fotógrafo, hacíamos fotos en la calle. Bueno, vivimos unos momentos con Marisa. ¿Te acuerdas cuando fuimos al Chico? La primera vez que estuve, fuimos a recuperar escenarios y rincones, y bueno, de pronto lo que para nosotros fue un escenario de la novela, y Jim tenía mucha documentación, de pronto pues era un club gay, pero no importa, allí íbamos nosotros y nos tomábamos una copa y imaginábamos cómo pudo ser en su día. Y bueno, y tanto me acompañaron Jim y Marisa en este largo viaje, que en realidad son muchos viajes a lo largo de unos cuantos años, que al final, cuando presentamos la novela en Nueva York, nos ofrecieron incluso que lo hiciésemos en su casa, y metimos a un gran grupo de periodistas españoles en su ático maravilloso, y allí salió bendecida Las hijas del capitán. Bueno, pues entonces, volviendo a estos pasos, la primera visita a la que Jim me llevó fue a casa de Luz Castaños en Long Island, si no recuerdo mal, no recordaba el sitio concreto, y allí Luz, que ya vive todavía, ¿verdad? Vive todavía, pero tiene muchísimos años, pero tiene una lucidez y una inteligencia nata y un encanto magnífico. Nos abrió los álbumes de su familia, y así conocí yo quién fue Avelino Castaños, su padre, un empresario ¿eran asturianos? No, eran vascos, perdón. Eran vascos, y a partir de estas fotografías yo ya tenía estructurada mi novela, ya sabía qué iba a pasar con las hijas a grandes rasgos, pero me faltaban 1000 pequeños detalles, mil ramificaciones que se iban abriendo sobre la trama. Y a partir de estas imágenes yo empecé a recuperar, por ejemplo, a robarle casi a Luz, y me pasó después ideas sobre escenas que yo crearía después. Por ejemplo, la de la izquierda es la foto de la boda de los padres de Luz en la iglesia de Guadalupe de la calle 14. Y perdonadme un segundo, que os voy a leer un parrafito. Un parrafito de cómo después yo, a partir de esta imagen, compongo mi propia escena de cómo fue la boda de mis personajes, de Victoria, la mayor de las hermanas Arenas, con Luciano Barona, que era un tabaquero al que nosotros llamábamos, medio en broma, medio en serio, que era el abuelo de Jim, que también fue tabaquero español emigrado en aquel tiempo. Perdón. «Atención, atención», gritó el ayudante del fotógrafo. «Atención, colóquense de frente, miren a la cámara. Vamos allá, listos todos. A la de una, a la de dos». Acababan de abandonar la fresca oscuridad de la iglesia y estaban en la acera bajo el sol dominical de un verano anticipado, formando un grupo compacto en el que las felicitaciones volaban entreveradas con sonoros abrazos, choques de manos y besos en las mejillas. Victoria, radiante con su vestido de raso blanco y un larguísimo velo de encaje,
recibía los parabienes sin soltarse del brazo de su recién estrenado marido. Un Luciano Varona que se mostraba triunfal dentro de un traje de media etiqueta comprado en Varela Hermanos de Lenox Avenue, sin esforzarse en disimular su grandioso orgullo. Ante el padre Casiano y frente a la Virgen de Guadalupe, habían prometido que iban a amarse y respetarse hasta el fin de sus días. Amén. Y allí mismo, en plena calle 14, el fotógrafo de la artística estaba a punto de inmortalizar el momento con un retrato de grupo, si es que su ayudante lograba que todos mirasen al objetivo. Bueno, se alarga la escena, bueno, os voy a contar un pequeño secreto, hasta que aparece el hijo de Varona y Luz dice, y Victoria dice, ¿qué hago yo casándome con este señor? Sí, con ese hijo que viene de frente. Y a partir de ahí se desarrolla, bueno, una subtrama que termina en tragedia. Bien, es una pequeña escena, pero es a partir de esa memoria desde donde yo ficciono para reconstruir la boda de mis personajes. Y igualmente después la celebración la hacen en el restaurante La Bilbaína, la vemos en la fotografía, la de la derecha, que estaba también en la calle 14, propiedad de Avelino Castaños, del padre de Luz, y inspirándome en esa fotografía intento yo reconstruir cómo podría haber sido el banquete de bodas de Victoria y el tabaquero. Exultantes y acalorados dieron comienzo a un ágape que las mujeres de la familia Arenas jamás habrían podido imaginar en los años flacos y descalzos de su simple niñez mediterránea, cuando lo más que comían eran jureles, gazpachuelos y boquerones. Sentadas ahora en el comedor de la Bilbaína, frente a mesas prolongadas, primero recibieron con ojos llenos de incredulidad las grandes fuentes repletas de entremeses, luego los magníficos troncos de merluz a la vasca en sus cazuelas de barro, después los cortes de vacuno, beef steaks los llamaban, hasta una tarta nupcial de la Valencia Bakery hubo de postre. Y vino, que no faltara el vino, y sidra el gaitero, y coñac español de Panto y anís las cadenas, procedente todo de la bodega Mediavilla de la 116. Y en paralelo a aquel despliegue de exquisiteces, rodeadas de rostros que rezumaban afecto, mientras se ponían las servilletas o mordían una rodaja de chorizo, se llevaban las copas a los labios y las bocas se les llenaban de burbujas, sin que ninguna lo dijera en voz alta, por las mentes de las cuatro, las tres hermanas y la madre, de la madre y de las hijas, corrió en algún momento un ramalazo de fugaz confusión, como si la conciencia les alertara de pronto de que a partir de aquella boda todo cambiaba un poco. Sin darse apenas cuenta, se iban imbrincando cada vez más en la vida de la ciudad. Entonces es bueno, una recreación totalmente ficcionada de cómo fue aquel momento en la vida de las hermanas Arenas a partir de los relatos y de las imágenes del archivo personal de Luz Castaños. Otra segunda visita que hice de la mano de Jim fue a casa de Dolores y de Manuel Alonso. Era también en Long Island, ¿verdad, Jim? Sí. Y fuimos aquí de la mano de su hija, a la que entre nosotros llamamos con afecto, pero un poco de guasa, es una anécdota pequeñita, Castigo de Dios. Es su hija Andrea, porque allí nos contaron, bueno, yo por lo menos no sé si Jim ya la había oído antes, pero yo oí una anécdota que, bueno, cuenta un poco cómo era la vida de aquellos emigrantes, ¿no? Contaba Andrea que ella de pequeña le mandaron escribir una redacción en el colegio, le mandaron una tarea infantil en el colegio. Tenía que decir cómo le llamaban a cada niño, los nombres cariñosos que recibían en su entorno familiar. Y entonces los niños, claro, eran todos americanos y pues a mí me llaman Sweetie, o a mí me llaman Honey, o a mí me llaman Baby. Y ella se escribió, a mí me llaman Castigo de Dios. Y porque vivían con la abuela, que era gallega la abuela, ¿no? Y la abuela, pues una emigrada gallega que ni hablaba español ni falta que le hacía, y lo único que le decía a la nieta, ¡ay, qué castigo de Dios! Y la pobre niña confundía un poco todavía las cosas antes de esa doble identidad medio gallega, medio inmigrante y medio norteamericana de raza, porque ya nacieron allí. Bueno, pues allí la familia de Castigo de Dios se portaron con nosotros igual, con una generosidad y una simpatía enorme. Nos sacaron unas... Es que no teníamos ninguna imagen de ese día, pero yo lo recreo con estas tapas porque nos hicieron unas tapas españolas auténticas. Volvieron a sacarnos sus álbumes y sus recuerdos, y a partir de lo que Dolores nos contó aquel día, de cómo ella trabajó como, yo no sé si era enfermera, recepcionista, más bien recepcionista en la clínica del doctor Castroviejo. El doctor Castroviejo fue un eminente oftalmólogo español que
que tenía clínica propia, además una clínica prestigiosísima, en el Nueva York de aquellos años. No pertenecía a la colonia de migrantes, que era gente de origen más humilde, más trabajadora, más proletaria, pero ahí estaba él siempre un poco al servicio de ellos y entonces a partir de aquellas memorias de Dolores cuento yo también, perdonadme que ubique la imagen, perdonad, reubico yo en una pequeña visita que hacen en las Mona con su madre. Mona es de las 3 hijas del capitán, es la mediana, que es, digamos, la más carismática de todas, ¿no? Entonces hace una visita con su madre a la clínica del doctor Castroviejo porque le ha saltado a la madre aceite en el ojo, y allí la va a recibir Dolores, o Lolita entonces. El aspecto de ambas no podía, de Mona y de su madre, Remedios, no podía ser más incongruente con la sobria distinción del Upper East Side, con el empaque casi aristocrático de aquel sanatorio de techos altos y estancias amplias, y con la pareja de pacientes atildados con los que se cruzaron al llegar. Remedios entró acobardada ante el imponente conserje negro que les abrió la puerta, con Mona casi tirando de ella, bien consciente del aspecto humilde que rezumaban ambas. Ropa casera y gastada, los zapatos deslucidos, pelos modestamente arreglados y una sensación como de haberse colado por error en un sitio que no le correspondía. Con todo, los recibieron con cordialidad. Jamás se había dicho no el doctor Castroviejo a cualquier compatriota en apuros, y menos aún su recepcionista, Lolita, una brava gallega del Lower East Side, que sabía por experiencia propia lo que era pasar las canutas entre extraños. Acompáñenme, por favor, siéntese aquí. El doctor la atenderá enseguida. Todo esto se lo dijo en español. Permítame que le retire el trapo que lleva. Señora, póngase en su lugar esta gasa higienizada. ¿Quieren que les traiga un vaso de agua fresca, un té? Nunca, ni la madre ni la hija habían sido tratadas con tanta dignidad. En apenas 10 minutos las invitó a levantarse de nuevo. Pasen por aquí, por favor. Ahí hago yo un pequeñísimo homenaje a Lolita Dolores, madre de Castigo de Dios, mujer de Manuel Alonso y otra mujer memorable que se brindó a contarnos sus confidencias, sus recuerdos, sus memorias con enorme complicidad. Continuaron los viajes a Nueva York, continuaron las visitas, y en una de ellas la hicimos de la mano de Teresa Morel. Teresa Morel es una profesora de la Universidad de Alicante. Yo la conocí aquí en España. Su padre sus abuelos emigraron a Estados Unidos. Primero se fue su abuelo, después se fue su madre, llevándose en brazos a su padre cuando tenía menos de 1 año de edad, Claude Morel. Y con el paso del tiempo, ellos vivieron en otra zona distinta a la calle 14, que también fue un enclave legendario de españoles, incluso anterior, en el Lower East Side, en Cherry Street. Y Claude Morel escribió sus memorias ayudado por su hija Teresa, de Lower East. Y siempre me resulta dificilísimo leerlo. The Lower East Side Kid That Made It Good, ¿no? El chico del Lower East Side al que le fue bien. Digamos, las memorias de unos emigrantes valencianos alicantinos, valencianos en Nueva York. Y allí nos metimos en casa de Manny Zapata, que fue como una experiencia. Jimmy y yo nos dábamos codazos casi porque nos bajó el sótano de su casa y tenía allí una cueva de Alibaba de recuerdos, de memorias, de material de todo tipo, de fotografías, de documentos, de planos, todo un revuelto. Aquí hay una fotografía de su mesa y del trabajo que él hacía. Desde su jubilación vivía él solo, quedó viudo, sus hijos se fueron, y desde entonces su tarea en la vida era recuperar cómo fue la vida de los españoles en aquella zona de Cherry Street. Y gracias a los testimonios de él y al libro de Claude Morel y algunas otras imágenes y recuerdos, pude yo después describir algunas escenas situadas en esta zona cercana a los muelles. Os voy a leer un segundito. Aquí está Cherry Street. Probablemente la culpa la tuviera el hecho de haberse instalado. Esto hablo del padre de las hermanas Arenas, que muere muy al principio en un accidente, pero aquí todavía recuperó su parte de su vida en Nueva York. Probablemente la culpa la tuviera el hecho de haberse instalado en un cuarto de alquiler en la zona de Cherry Street, el asentamiento de españoles más antiguo de la ciudad. Aquí, en el extremo sureste de la isla de Manhattan, frente al waterfront,
junto a los muelles, bajo el ruido estrepitoso del arranque del puente de Brooklyn, se concentraban desde finales del siglo pasado varios miles de almas procedentes del mismo rincón del globo. En un principio eran sobre todo gentes del mar, fogoneros y engrasadores, cocineros, estibadores, meros buscadores de inciertas fortunas y montones de simples marineros que embarcaban y desembarcaban en un constante vaivén. La colonia fue después creciendo y diversificando ocupaciones. Llegaron parientes, paisanos, cada vez más mujeres, hasta familias enteras que se amontonaban en pisos baratos por las calles cercanas. Water, Catherine, Monroe, Roosevelt, Oliver, James. En la Ideal compraban chuletas, mollejas y morcillas. Con el pulpo se hacían don de Chacón. Para el jabón, el tabaco y los trajes hechos iban a Casa y Bars y Casasín, para los remedios a la farmacia española. Los tragos y el café los tomaban en el Bar Castilla, en el Bar Galicia o en el Chorrito, donde su dueño, el catalán Sebastián Estrada, los atendía con sus más de 100 kilos de energía contagiosa y les contaba un día sí y otro también que la gran Raquel Meyer era clienta asidua cada vez que pisaba Nueva York. El Círculo Valenciano, el Centro Vascoamericano y algunas sociedades locales gallegas tenían por allí sus cuarteles. Había sastres, barberías, fondas y tiendas de comestibles como La Llana o la Competidora Española, donde hacerse con garbanzos, habichuelas y pimentón. Había, en definitiva, entrelazando las idiosincrasias regionales, un mullido sentimiento de comunidad. Bueno, esta es una imagen ficcionada de lo que pudo haber sido Sherry Street a través de lo que nos cuentan la documentación y los recuerdos y los archivos fotográficos de Manuel Zapata y de Claude Morel. Más visitas, estas fueron también particularmente entrañables, fueron las del grupo Salmerón. Yo había leído y había hablado y había conocido a su autora el trabajo de Mari Carmen Amate, una almeriense, sobre el grupo Salmerón en Brooklyn, alameños en Nueva York. Este es un grupo que a mí me fascina porque era una colonia dentro de la colonia. Ellos emigraron todos desde un pueblito pequeñito, Alhama de Almería, se instalaron todos en Brooklyn e hicieron la pequeña Alhama en un cruce de calles. Y allí se instalaron varios centenares, si no recuerdo mal, de familias, o más de un centenar de familias, y crearon el grupo Salmerón, que era una sede social y una institución social y cultural. Era una gente de origen muy, muy humilde, pero muy, muy concienciadas en política, eran muy, muy republicanos, estuvieron, bueno, toda la colonia lo fue en general, pero ellos estuvieron muy, pues, por la herencia de Nicolás Salmerón y por todo aquello estaban muy, muy vinculados, y después eran un grupo muy afanoso porque ellos vivían permanentemente con Alhama metido en la memoria y en el corazón. Tenían clarísimo que querían volver y muy pocos volvieron en realidad porque se les cruzó la guerra y mil vicisitudes, pero estaban muy empeñados en que sus hijos no se despegaran del pueblo, aprendieran español en todo momento, conociesen todos los aconteceres, la gente, las familias, los motes, los nombres de las calles, la fuente, el monte, el cerro. Y luego te cuentan ellos que cuando iban al pueblo preguntaban por cosas a los primos locales, que los pobres de los primos ni conocían, y los que vivían en Nueva York, sí, de tanto como lo habían oído. Entonces aquí fuimos a casa de Enriqueta Gálvez, nos recibió con su amiga Virtudes, con su marido Ángel, con Manuel el Martillo de Virtudes, con Hetty, su hija, y aquí tenemos algunos testimonios, listas de los vecinos que vivían con ellos, los bailes del grupo Salmerón, los picnics. Era una gente muy, muy, muy particular, muy, muy, muy entrañable. Y además de esta visita a la casa de Enriqueta en Long Island, también después en ese verano yo estuve en la casa de Cristi Tortosa y su mujer Mary ya en Aguadulce, Almería. ¿Cómo serían ellos de enraizados en lo suyo que Cristi, que ya nació en Nueva York, volvió a su pueblo, se casó con su prima, Mary, que no se había ido, se la llevó a Nueva York y una vez que se jubilaron se volvieron a España, no se habían despegado nunca. Y me contaban mil anécdotas, ¿no? Cristi, recuerdo que contaba que su madre, que era una mujer de mucho coraje y de mucha raza, nunca aprendió a hablar ni una sola palabra de inglés, pero cada vez que los hijos venían con notas flojas del colegio, cada vez que había un problema con alguien, iba la madre en zapatillas, chanclas o alpargatas a pelearse en español, a hablar con los profesores, a negociar en las tiendas. Decía
decía que le compraban en las tiendas de los italianos. Yo decía, pero ¿cómo se entendían si no hablaban una palabra de inglés? Y me decía, tenía un aparato mágico, el dedo, y con el dedo iban traduciendo, iban señalando, iban diciendo, y allí se sobrevivieron y acabaron después de enterraros en Nueva York. No volvieron nunca, pero esa memoria siempre permaneció con ellos. Bueno, voy a leeros unos pequeños pasajes sobre el grupo Salmerón, cómo era esta gente tan entrañable y cómo yo los reconfiguro dentro de mi novela con una entidad propia. Ahora, en estos pasajes, Victoria se ha casado con el tabaquero. Bueno, hay unas historias y el caso es que están en Brooklyn, Victoria paseando con su madre y se encuentran, estos vivían muy aislados de todo el mundo, se los encuentran casi por casualidad pateando las calles de Brooklyn. Pararon en seco, desconcertadas, miraron a las mujeres y las mujeres las miraron a ellas. A tres las reconocieron tras unos instantes. Habían estado en la boda, eran paisanas de Luciano procedentes de Alhama, aquel rincón cercano al Mediterráneo donde la falta de agua les ajó los parrales y empujó a sus gentes rumbo a la emigración. 30 o 40 familias del mismo origen se concentraban por entonces en Brooklyn, alrededor del cruce de la Quinta Avenida con Lincoln Place. Algo al margen del resto de la colonia española, compartiendo eternamente memorias de su pueblo y empapando a sus hijos en los recuerdos de aquella tierra en la que habían dejado la mitad del corazón. La iglesia, la calle de los médicos, las fiestas de San Nicolás en diciembre, el Cerro de la Cruz. Como si nunca hubieran salido de su mundo de casas blancas y bancales, perpetuaban los modismos, los nombres y los motes, los afectos y costumbres, las comidas cotidianas. Fritada de pescado los viernes, papas con costillas y migas de harina, roscos y mantecados por Navidad. Abrieron camino los hombres solos, ellas se sumaron después. A los primeros niños los trajeron en brazos, casi todos nacieron luego. Los padres de familia salían de amanecida rumbo a sus trabajos en Manhattan, algunos a los astilleros y a las fábricas, muchos cargando con sus cuchillos para trabajar en las cocinas de los restaurantes y cafeterías donde duplicaban y triplicaban turnos. Fregaban en sindicatos y jamás se llevaban las obras, tan solo de tanto en tanto aquellos sacos de arroz ya vacíos e impresos con letras chinas que luego sus mujeres relavaban con lejía hasta dejar suave la tela para coserles a sus criaturas la ropa interior. Entregaban los sueldos íntegros en casa, iban a cazar conejos a Farmingdale en temporada, asistían a los mítines políticos del Ateneo Hispano, bebían café de Bustelo porque decían que el americano les sabía agua de fregar y mostraban ante sus hijos una ética de trabajo impecable, orgullosos de no tener que vivir de fiado a pesar de los esfuerzos, agradecidos a las oportunidades, sin quejarse jamás. Esto de que les hacían las bragas a las niñas con los sacos que traían los padres del arroz vacío, es verídico, nos lo contaban ellos. Trabajaban en restaurantes de hoteles excelentes donde sobraba comida. No se llevaban nunca nada a sus casas. Eso les parecía... Probablemente no les dejarían tampoco, pero incluso eso les parecía... Lo hablábamos, Marisa, a la noche, que lo que es llevarse o no llevarse la comida. Pero ellos eran muy dignos y no se llevaban nada. Pero las cosas que iban a tirar y que ya sabían que se podían llevar, y decían que tomaban arroz chino y de aquellos sacos los llevaban, las mujeres los metían en barreños durante días y días, y cuando aquellos se ablandaban eran tan pobrecitos que les hacían las bragas a las niñas y la ropa interior porque les salía mucho más barato de comprar un trozo de tela, mucho menos, no digamos ya, ropa hecha en cualquier tienda. Entonces este era el grupo Salmerón, y estas, permítame un brevísimo apunte, eran las mujeres del grupo, que para mí también resultaron entrañables y enormemente inspiradoras por lo que hablaba antes, ¿no? Por el papel sigiloso y silencioso y callado de las mujeres de la emigración, que normalmente se quedaban en casa. Ellas, por su parte, se quedaban en la casa, al tanto de todo. A veces incluso compartían las viviendas llenas de muebles de segunda mano, con un ojo puesto en aquellos que dejaron y otro atento en los hijos que crecían, desayunando tanzones de leche caliente con pan migado, guisaban con aceite y barra, compraban en la tienda de los italianos, lavaban la ropa a mano en las pilas de las cocinas, se resistían a aprender inglés y cosían en casa para talleres ajenos a centavo la pieza. Esto de coser en las casas, contado por ellas, después lo retomo yo porque será la actividad que hagan la familia Arenas, las hijas, cuando las vicisitudes las obligan a cerrar antes de inaugurar la renovación del capitán.
No se concedían ni lamentos ni caprichos, se apoyaban unas a otras en los quebrantos, pagaban religiosamente sus alquileres, usaban a sus niños como intérpretes cuando necesitaban abrirse al mundo y tiraban hacia adelante con coraje y dignidad, enviando cada tanto al otro lado del océano cartas que narraban pequeños y grandes aconteceres mientras se escondían zozobras, preocupaciones y melancolías. Que todo marchaba en orden, relataban casi siempre, aunque la crudeza del destierro les siguiera enseñando a menudo los dientes. Que llevaban una vida buena, contaban, aunque a veces se sintieran monstruosamente solas en esa tierra ajena, tan lejos de los suyos, de sus campos y sus balcones, de sus hermanos, sus macetas, sus sabores y su sol. Que esperaban regresar dentro de no mucho, aunque con los días le fuera creciendo por dentro la amarga certeza de que esa vuelta que tanto ansiaban quizá nunca acabara llegando. Apenas ninguna hacía mención a los sacrificios y las renuncias, las adversidades, las nostalgias y el llanto callado que las asolaba algunas madrugadas. Había sobre todo que sobrevivir. Bueno, pues estas eran las mujeres de Alhama, que al final son el reflejo de tantísimas mujeres emigrantes, que al final es el reflejo de tanto silencio a lo largo del tiempo que gracias a los recuerdos yo he ido recuperando. Bueno, creo que me estoy alargando un poco de más. Vamos a ir dejando, bueno, aquí es una imagen de aquel grupo de los útiles de costura y después de fotos de niñas y en esos momentos yo me daba cuenta al verlas de que quizá todo lo que yo estaba ficcionando pudo haberse tenido un pozo de verdad, que hubo muchas niñas que emigraron y que hubo muchas niñas que rompieron con su mundo y que se abrieron adelante camino en la emigración. Un salto más nos llevó a Tampa. Yo pensaba que nos íbamos a encontrar hoy aquí, pero no ha podido venir con Toni Carreño, otro hijo de la emigración, doble migración italiana y española, en el Centro Español de Tampa, que si alguien en la sala quiere escribir una novela, vayan sobre emigrantes, vayan por favor a Tampa y encontrarán un absoluto filón. Tanto me impactó y me encantó y me conmovieron aquellas historias que uno de los personajes, de los secundarios de lujo, digamos, dentro de la novela, toma el nombre de Toni Carreño, el bolitero de origen cubano que situó en mi ficción. Bueno, y con todo esto, con una ficción propia, pero con un pozo de realidad enorme y sólido, gracias a todas estas historias, gracias a todos estos archivos, construí yo Las hijas del capitán. Termino con una nota triste y otra menos triste, ¿no? La nota triste es que muchos de los que figuran aquí han desaparecido ya, de todas estas personas que nos recibieron con tanta simpatía, con tanta cordialidad, con tanta generosidad, ya nos han dejado. Murió Manuel Alonso recientemente, murió Mani Zapata, creo que también ha muerto, murieron, tengo por aquí, es muy triste la nómina, pero murieron Virtudes y su marido, Manolo, y los que no, pues están ya muy achacaditos por la vida. Hace unos meses estuve con Cristi Tortosa en Almería y nada más verme, el pobre hombre se echa a llorar siempre, porque le reavivo los recuerdos, ha muerto su mujer y bueno, esa es la nota triste, pero yo creo que lo bueno es que gracias a la iniciativa que ellos tuvieron, al deseo de que no se perdieran sus recuerdos, de mantener vivos sus archivos personales y la memoria de sus mayores, y gracias al trabajo ingente de todos los organizadores de este curso, de Jim Fernández, de Luis Argeo y de todos los que velan porque la memoria de nuestros mayores permanezca de alguna manera viva en álbumes, en cajas de membrillo, donde sea, de la manera que contaba Cristina, que ni siquiera ha querido organizar de una manera ordenada los recuerdos de su tía abuela Puri en Argentina. Es que no hace falta ordenarlos, solo tienen que estar ahí. Ya tiraremos de los hilos los demás y recompondremos la historia. Pero el caso es que no se pierda, que ese legado no se pierda. Estos legados han salido a la luz, nos proporcionan información veraz y rigurosa sobre cómo fue un pasado, pero también nos proporciona, y a veces eso es incluso más importante todavía, una información sentimental sobre cómo fue aquella gente, la crudeza de la emigración, historias de coraje, de valentía, de sacrificio constante, de desarraigo, de nostalgia y también de reinventarse y de adquirir una nueva forma de mirar al mundo y de seguir hacia adelante. Gracias a iniciativas como estas
estos trabajos de recomposición o como este curso que desde distintas panorámicas nos invita a sumarnos a reconstruir historias, no vamos perdiendo el legado de los que se fueron. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis hoy aquí, los participantes del curso, gracias a los cursos de verano de la Universidad Complutense, y ojalá sigáis muchos años más, porque es un foro magnífico y de verdad que para mí ha sido un honor conocer a todos los que he mencionado aquí, allí, Luis, a todos los que estáis, a Marisa, que nos ha acompañado en Mil Aventuras y que se sume ya es casi una más, aunque sus quehaceres sean otros. Para mí ha sido un honor, fue un honor escribir este libro, Las hijas del capitán. Yo creo que es quizá el que más he disfrutado, lo confieso aquí ahora que no me oye por otros lados, quizá es el que más he disfrutado de todos por toda la peripecia verdadera que hay detrás. Y con él quise escribir una ficción, pero también en gran manera, y cierro mis palabras con esta pequeña cita de la contraportada, es un libro que más allá de la ficción constituye un homenaje a quienes vivieron y viven la aventura a menudo épica y casi siempre incierta de la inmigración. Bueno, muchas gracias. Nos esperamos en la lectura. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. El resto de la historia está dentro, leanla. Por favor. Gracias. ¿Preguntas? Perdón, yo ya me iba. Estamos ya con las ganas del aperitivo, pero por favor, si hay alguna pregunta. Perdona, Sara, que no te entendía. ¿Te veía con tu micro? ¿Sí, toda flamenca? Quería preguntar que si, esa resistencia a estas mujeres a aprender el idioma, algo fundamental para integrarse en la inmigración, es en otro mundo. Los hombres hablaban el idioma por su trabajo, ellas utilizaban de intérpretes a sus niños y decían que todo estaba en orden, pero claro, tenía que por fuerza ser subida como un gueto, porque es que vivir aisladas no era suficiente, aunque recordaban su mundo en España, pero a la vez tenían que integrarse con el mundo nuevo que vivían y el idioma. Es que ellas, hasta donde yo he inferido, no tenían el más mínimo interés en integrarse. Ellas querían volver. Casi todos estos emigrantes de esta época no iban a sueño americano de quedarse, nacionalizarse, que luego muchos sí lo hicieron, pero casi todos iban, hasta donde yo he hablado con ellos y hasta donde yo sé y hasta donde las investigaciones de Jimmy de Luis llegan, casi todos iban con la idea de deslomarse trabajando, ahorrar y volver. Y después, con ese dinero, pues comprar un terrenito, abrir un pequeño negocio, algo en su pueblo. Lo que pasa es que tienen la mala suerte de que se les cruza la guerra civil española primero, después la Segunda Guerra Mundial, y ahí les cambia todo. Esta gente eran trabajadores, eran proletarios, están muy comprometidos con la República y se significan mucho y son muy activos, y cuando gana la guerra Franco se dan cuenta de que en España ya ¿a qué van a volver? Primero, ¿a qué van a volver? A esta España empobrecida y reprimida y oprimida que no les va a ofrecer nada. Y luego, por otro lado, además estaban muy significados políticamente, con lo cual el problema de volver era doble. Y entonces ahí es cuando se tienen que quedar, pero ni por esas aprendieron. Hasta la mayoría de las que yo he conocido y de las que me han contado, la abuela de Teresa Morel, los de Alhama, Luz sí, porque Luz estaba allí pequeñita, pero ya la segunda generación sí, pero los primeros no. Y como después su vida social era entre ellos mismos, porque todos ellos, sus salidas, sus picnics, sus fiestas, sus navidades, lo que fuera, era entre ellos, pues para ir al médico ya se enterarían como pudieran, o para ir a comprar pues, con el dedo y ya está. Y luego ya cuando los niños iban creciendo con los hijos por delante. Pero nada más, pero ni hablaban, ni se vestían a la americana, ni comían, ni nada. Ellos es como si siguieran viviendo.
de cierta manera como que se quedaban. Yo recuerdo que Cristi Tortosa me contaba que su madre hasta muy el final, ya hasta los años 70, seguía mandando paquetes a España de comida, de ropa, de tal. Y ya en el pueblo ya decían, pues ya no nos hace falta, ya nosotros estamos bien, ya comemos bien, ya vestimos bien, ya tal. Y ella no, seguía, porque en su mente se había quedado entonces, ¿no? Y muchos de ellos permanecieron, el desarraigo digamos que los encapsuló en un pasado en el que ellos se sentían cómodos y del que la mayoría de las mujeres que se quedaron, es verdad que los hombres salían a trabajar y ya tenían otra apertura del mundo, pero las mujeres casi ninguna, que yo, hasta donde yo sé, muy pocas. Aún así las señoras tenían un mérito impresionante, ¿no? Porque sobrevivir 40, 50 años sin quedarte ahí, que te entierren allí, que te mueras allí, que te entierren ahí y no asimilarte, así fue. Ay, perdón. Hola. Pues yo quería felicitarte lo primero por todo tu trabajo y toda tu trayectoria. Muchas gracias. Porque además me he dado cuenta que tenemos vidas paralelas. Mi abuelo también era funcionario, en este caso el Ministerio de Justicia, se fue a Marruecos, mi madre nació en el 40, y yo no he tenido nunca el coraje de escribir las historias que me han estado contando. No mi madre, porque mi madre se fue a estudiar a Sevilla, pero mi abuela sí seguía contando historias. Y me ha gustado muchísimo el que tú las recogieras, ¿no? Entonces, bueno, me siento culpable de no haber seguido las instrucciones del Papa Francisco, de escuchar a vuestros mayores y recoger vuestras memorias, ¿no? Os aconsejo la homilía del Día de los Abuelos, que fue el lunes pasado, ¿no? Que hay que leer esas cosas y hay que escuchar a los mayores. Entonces, quiero darte las gracias por haber tomado este testigo. Y quiero también sugerirte que sigamos trabajando este tema, que sigamos con esta línea de investigación. No sé si en el curso de inmigración lo estáis haciendo, pero me gustaría llamar la atención a que si alguien está interesado en trabajar el fenómeno migratorio desde el punto de vista europeo, sobre todo, ver cómo ahora mismo, bueno, en estos años anteriores, la inmigración que hemos estado recibiendo en España fundamentalmente, no sé el tanto por ciento, pero en un tanto por ciento altísimo, era femenina, de mano de obra poco cualificada, que venía a deslomarse trabajando, llevarse el dinero y volver a su pueblo, pero el marido y los niños los dejaban en su pueblo y no se integran, siguen viviendo en guetos, entre comillas, en Francia también, y desde el punto de vista europeo lo que intentamos cada vez más es fomentar la integración del inmigrante. Entonces, ver cómo ahí podemos tener, en fin, el caso de las latinoamericanas que vienen a trabajar, no hay problema con el idioma, pero ellas siguen teniendo su forma de vestir, sus fiestas, sus fines de semana, que sin llegar a integrarse con la sociedad. Entonces, de alguna manera, estudiar ese reflejo respecto a la inmigración española de los años 50. Sí, no, te animo a seguir por ese camino, pues me ha gustado mucho. Muchas gracias, sí, muchas gracias por sus palabras. Es que realmente lo que me preguntaban antes de las señoras españolas que no se asimilaron, es que eso también lo vemos aquí a diario. Mujeres marroquíes, por ejemplo, que las vemos entre ellas hablan constantemente y muchas no. Las que no salen a trabajar y se quedan en casa cuidando a las familias no aprenden español normalmente, ¿no? Y se siguen quedando. ¿Obligamos a quitarse el velo? No, bueno, no obligar tampoco, pero bueno, en fin, pero es que en cierta manera la cosa está en buscar el equilibrio, porque tampoco las podemos obligar a que se españolicen al 100%, ¿por qué? ¿No? Tampoco, entonces es bueno fomentar una convivencia cordial, pero respetando también un poco la identidad propia, ¿no? Pero bueno, es que hay mil historias por contar, o sea que es un abres y te das cuenta, es como un cajón. Desastre no, porque no es nada desastrado, al final todo lleva un orden, ¿no? Pero hay tantas historias por contar que yo a veces me pregunto qué hago escribiendo ficción, si lo que tendría que hacer es rescatar historias reales que nos proporcionan siempre un millón de historias memorables. Muchas gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Yo soy bisnieto de un emigrante que justamente hace 100 años entró en la isla de Ellis y vivió en el Hotel Santa Lucía. O sea, que seguro que lo conoce James Fernández. Y lo primero es agradecerte tu charla y tus novelas y, por supuesto, rescatar la historia. Y tenía una pregunta que hacerte, y es,
¿Cuánto tiempo tardas de media en documentarte? ¿Cuánto tiempo tardas en hacer el arquetipo de la novela y en escribirlo? O sea, ¿cuál es la historia total? Si empiezas hoy una idea, ¿cuándo estará publicada? Pues, bueno, muchas gracias y ¿ya os conocéis? ¿No? Porque, bueno, pues ahora Jim tira del hilo y te rescata quién fue tu bisabuelo en 3 minutos, porque tiene todo el padrón en mente. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Yo normalmente publico una novela cada 3 años y lo que pasa es que los 3 años que hay de una a otra no me los paso enteros escribiendo. Normalmente estoy casi un año con promoción, digamos, todavía dependiente de la novela recién publicada y sin abrir ningún camino nuevo. Después empiezo cuando ya, digamos, pasan 6 meses o así, con la mente todavía subsidiaria de la novela anterior, ya empiezo a pensar en una nueva, pero todavía no escribo nada. Empiezo a pensar, a dar vueltas, voy leyendo, me voy documentando, voy como mucho tomando alguna nota o ni siquiera. Y así me pasó unos meses hasta que tengo una idea clara de por dónde quiero ir. Y ahí ya sí que empiezo a documentarme en serio, ya de una manera más ordenada, y ya voy estableciendo, digamos, lo que va a ser la hoja de ruta de la ficción, por qué escenarios, con qué personajes, voy construyendo un poco el perfil de los personajes. Y ya en ese trabajo de documentación seria y de estructuración seria, pero todavía sin escribir nada, sin empezar la novela, digamos, puedo pasarme 3 o 4 meses, hasta que ya llega un día y me pasaría 3 o 4 años, porque es la mejor fase de todas, cuando empiezas a abrir caminos y todo es posible. Pero bueno, hay que acotar ya, me obligo a parar y ya llega un momento en el que me siento y escribo, abro un documento y escribo capítulo 1, y ahí ya empieza el trabajo duro, digamos, ¿no? A picar piedra. Y ese trabajo de escritura, en el que también me voy documentando, pero ya para cosas más concretas, ya no en el plano general, me suele llevar como un año aproximadamente. Pueden ser 11 meses y medio, pueden ser 13 meses, pero más o menos es un año. Hasta que yo pongo el punto final y lo mando a mi editora. Y luego ya vienen unos meses de trabajo, 2 o 3 meses, que es la peor parte, que es trabajo de corrección, de edición, de corrección y vueltas, y te crees que, porque ya estás harta, ya te quieres ir del texto, pero no puedes, y otra vuelta más, y las correcciones, y eso es, la parte es odiosa, perdón. Y bueno, llega ya y en ese trabajo, en esa fase, además ya se va trabajando en la editorial, pues en la portada, cuál va a ser la portada, cuál va a ser el plan de lanzamiento, fechas, tal, y luego ya llega el momento de lanzar la novela, de publicación, y ha pasado eso entre la anterior y la siguiente 3 años aproximadamente. Podría empujar más, podría concentrarlo y que fuesen 2 y medio, pero bueno, yo estoy cómoda moviéndome en eso, porque puedo trabajar a gusto, puedo dedicarle el tiempo que creo que requiere cada una de las fases. No sé, el otro día hablaba con Dolores Redondo, otra compañera del Grupo Planeta, y decía que ella, en cuanto termina una novela, en cuanto termina de escribir, escribe como 3 o 4 páginas de la siguiente, para ya dejarla marcada. Y luego ya se dedica a promocionar y tal, pero ya tiene que tener una idea de punto de partida. Y a mí eso se me hace dificilísimo. Entonces, aquí no hay regla fija, ¿no? Cada cual tiene su patrón, su manera de trabajar, y la mía es esta, ¿no? No tener prisa, no acomodarme a los tiempos, ir con tranquilidad. Pero yo qué sé, igual que un día se me cruza un cable y de un año a otro escribo una novela y la publico. No creo, un poco difícil. Gracias, muchas gracias por la pregunta. ¿Ya estamos? ¿Ya hora de aperitivo? Muchísimas gracias. Gracias.